Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Están contentos? Amén. A veces es difícil estar contento, ¿verdad, hermano? Son muchas las aflicciones del justo, pero recuerde, de todas ellas. Amén. Al Señor. Thank you, Lord. Amen. Yo alabo al Señor por su verdad, hermano, por su palabra que la tenemos a nuestro alcance. Y quiero felicitarles de lo profundo de mi corazón a cada uno de ustedes, porque está en la casa de Dios. Amén. Va a haber días que vamos a desear poder estar en la casa de Dios y no lo va a ser posible. Ajá. Es lamentable decirlo, pero es una gran verdad, pueblo de Dios. Hay que lograr mientras podemos, hermano. Amén. Amén. Y les felicito. Ahora no está el intérprete aquí tampoco. Solo que voy a decir a los jóvenes, hagan lo mejor por entender lo que el Señor les tiene que decir. Amén. Solo que están contentos, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer 3 versos, pero quiero basar el mensaje en el verso 2, San Juan. Capítulo 3, verso 1, 2 y 3. Juan, Mateo. San Juan. San Juan. Perdón, Mateo. Mateo. Perdón. En el libro de San Mateo. Cada vez que predicamos, hermano, Dios habla. Amén. Si lo basamos en lo que la Biblia dice. Amén. Y quiero decirte, hermanos, que esta es la predicación de Juan Bautista, pero el tema es nomás arrepentimiento. Arrepentimiento. Poco se oye esos temas. Pero esos temas son, podemos decir, restauradores. Es el método, el medio para alcanzar las almas perdidas, para lograr lo que Cristo nos manda a hacer, ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. ¿Tienen la palabra de su alcance, hermanos? Mateo capítulo 3 y verso 1 al 3 dice su palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Oremos. Te alabo, bendito Dios, y te doy gracias por tu bendita palabra, la cual ha sido leída. Ahora ruego por mí mismo, mi Dios, que tú me ayudes, que pueda hablar solamente lo que tu palabra lo enseña y tu Espíritu Santo, Señor, me dé. Ruego por tu pueblo que ya estamos, que tú abras sus corazones, prepare sus corazones, que estén atentos a lo que tú tienes que decirnos para lograr el propósito de que tú lo has traído esta noche. Te doy gracias por aquellos que no están tan bien, pero yo sé que ahorita ellos en sus corazones sienten que su deber estar en este lugar para que tú los bendigas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Ocupen su lugar, hermano. He estado meditando, hermano, y he estado mirando cuán importante es aprender y entender lo que es la predicación y es lo que es el Evangelio. Tenemos aquí, hermanos, Juan el Bautista, uno de los hombres. La Biblia dice que no hay otro más grande que Juan el Bautista que se ha levantado aquí sobre la tierra. Pero en el reino de los cielos es el más pequeño de todos nosotros. Amén. Pero Juan venía con un mensaje, hermano, específico. Y ya lo había profetizado, hermano, el profeta Isaías, que vendría
predicando el arrepentimiento. Y yo miro que el arrepentimiento es de suma importancia y para el pueblo de Dios y para aquellos que empiezan a predicar. Sepamos, hermanos, la importancia que es la predicación y mencionar el arrepentimiento. Podemos mirar también cuando Jesús principia su ministerio, hermano, el mensaje que él comenzó a predicar. Y lo podemos mirar también en el libro de Mateo. Podemos decir capítulo 3 y verso 17. Y podemos mirar que Jesús también predicó el arrepentimiento. Cuando Jesús fue bautizado, hermanos, y luego fue, hermanos, dice que él predicó el arrepentimiento cuando Jesús comenzó a predicar públicamente a los 30 años. Él se bautizó a los 30 años y de ahí, hermano, comenzó a predicar. Fue llevado al desierto, tentado por el diablo. Y dice la palabra, hermano, que cuando Jesús principia su ministerio, lo podemos mirar, Mateo 4, 12, en adelante, cuando fue Juan encarcelado. Pero el verso 17 dice: y de entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, es justo predicar sobre el arrepentimiento. Miramos en estos últimos días, hermanos, muchos hacen profesión y confiesan a Cristo como su Salvador y en realidad no prosiguen adelante. Y a veces, hermanos, se sufre cuando una persona no hace una entrega total, que está lo más a medias. La Biblia dice claramente, hermano, que cuando el espíritu del mundo sale de la persona, hermano, anda por lugares secos y no haya reposo. Dice: volveré a mi casa donde salí. Y viene, chequea al hermano Morales a ver cómo están los hermanos Morales. Y mira, y encuentra la casa barrida y adornada. Ya no entra solo. Va y consigue otros 7 peores que él. Y viene, entra la persona y la moral de esa persona viene a ser peor que como era. Eso quiere decir es seguro la muerte. Y por eso hay que predicar que el arrepentimiento es de suma importancia para tener una genuina, podemos decir, salvación inmovible para que pueda continuar adelante. Venga lo que venga. Estamos firmes porque estamos conscientes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? Hambre, pestilencia, persecución, aún y la muerte los separará del amor de Cristo. Por eso específicamente quiero hablarte sobre el tema el arrepentimiento. Arrepentimiento, si se puede preguntar a la persona por sí mismo, ¿qué es arrepentimiento? Quiero decirte, como introducción a este mensaje, escuche bien. El significado fundamental de arrepentirse es volverse. Eso es fundamental. Volverse. Es abandonar los malos caminos. Personas hacen confesión y aceptación a Cristo, pero jamás se apartan de los malos caminos. Y por eso Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca.
Cuando Cristo comenzó su ministerio público, Él dijo, arrepentidos. Y yo meditando en esto, y queremos saber qué quiere que predique mi Señor. Entonces vamos a predicar lo que es la predicación. Y la predicación envuelve, hermano, arrepentimiento. La predicación, hermano, es urgente. Se necesita para que la persona pueda tener un fundamento firme, que nada ni nada lo mueva, sino continuar adelante. Y recuerde que Cristo nunca los ha hablado, hermanos, a mentira. Al contrario, Cristo dijo, todo el que quiera vivir una vida piadosa delante de Dios tendrá persecución. En otras palabras, no es un camino de rosa, no es camino fácil. Va a haber momentos difíciles, porque Cristo mismo dijo, imposible es que no venga trompiezo, pero hay de aquel por quien viene. Por eso, detenga este mensaje del arrepentimiento. No lo agarre como una pedrada o algo, un insulto. No es para afirmarnos y confiar que si quiere llegar al cielo y ver al rostro del Señor y oír su voz que diga, venid, bendito de mi Padre, hay que arrepentirnos. Es el fundamento, hermano. En otras palabras, cuando usted habla de volverse, es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios viviente, hermano, que vino con una misión específica a este mundo, a dar su vida por nuestros pecados. Si Cristo predicó el arrepentimiento, es necesario que sus discípulos prediquemos el Evangelio. Cuando Cristo principió, ahí puede leerlo, su ministerio escogió los primeros 4 discípulos que eran pescadores y los dijo, los voy a hacer venir amigos a los pescadores de hombres. Si hay urgencia de algún ministerio en estos días, es predicadores. Cristo predicaba en las aldeas y vio las almas como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Y dijo, verdaderamente, la mies es mucha y obreros pocos. Y luego dijo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es lo que queremos hacer, que haya obreros. Recuerda que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso te hablo el arrepentimiento. Pregúntale a una persona que dice llamarse ser cristiano. Pregúntale, ¿sabe lo que quiere decir el fundamento para ser cristiano? Arrepentimiento. Escuche bien. Es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo, y por medio de Cristo a Dios. Amén. Usted puede anotar ahí la cita. San Juan 14, 1 y 6. Anételo ahí en la pantalla. Y Hechos 8, 22 y 26, 18. 1 Pedro 2, 25. Pero estas palabras dijo Cristo cuando ascendió al cielo. En Hechos 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. Y luego dijo,
Yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, ese es volverse a Cristo. Y por medio de Cristo, volverse al Padre. Si usted quiere llegar al Padre, no hay otro camino. El único camino hacia el cielo es Jesucristo. Amén. Escuchen. En primer lugar, la decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo incluye la aceptación de Cristo no solo como Salvador de la condena del pecado, sino también como Señor de la vida, de quien lo acepta. Así que el arrepentimiento implica un cambio de amos. Amén. Cuando la persona se arrepiente, viene a Cristo, cambia de amos. Es decir, del señorío de Satanás. Efesios capítulo 2 y verso 2. Antes de conocer a Cristo, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí o no, hermano? En otra palabra, cuando dice vuelve a Cristo, cambia de amos. Antes de conocer a Cristo, nuestro ánimo, nuestro amo era Satanás. Quiera o no lo quiera, entiéndalo o no lo entienda, pero la Biblia lo enseña, según el hermano Efesios capítulo 2, verso 2. Voy leyendo el primero también. Efesios 1 y 2. Escuche lo que habla. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Arrepentimiento. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso quiere decir, cuando usted acepta a Cristo, cambias patrón, cambias amo. Y por eso Dios, cuando salvó a Saulo de Tarso, hermano, se le apareció. Y cuando lo llamó por ministro, porque Saulo de Tarso estaba muy errado. Saulo de Tarso, para él, había entendido hacerle males a los cristianos, encarcelarlos, enfurecerlos hasta que blasfemaran, hermano. Pero un día tuvo un encuentro personal con Cristo. Y yo por eso quiero decirte, si Dios está llamando obreros, es para que les sirvamos. Hay un mensaje de urgencia, el mensaje de salvación. Al señorío de Cristo. Antes estaba en el señorío de Satanás, ahora el señorío de Cristo. Gloria a Dios. Y a su palabra. En el libro de Hechos, capítulo 26 y verso 18. Escuché lo que dice, hermano. Hechos 26. Verso 18. Anótelo en la pantalla para que lo lea. Yo he anotado, hermano, que las iglesias grandes, las iglesias megas, la diferencia es, hermano, que llevan no es solamente una tabletita, un papelito, llevan un cuaderno y están anotando. En otras palabras, están aprendiendo. Y que no capta lo mejor, lo suficiente, lo anota porque lo lee en la casa. Se da tiempo cuando tiene momento de devoción para leer la palabra de Dios. Y la iglesia tenemos urgencia
de estudiar la palabra. Escuche lo que dijo, hermanos, Cristo mismo. Pero quiero decir también, Pablo fue un hombre muy usado por Dios. Pero Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y él había aprendido a hacerle males a los cristianos. Como hay en estos tiempos mucha gente que no entiende, ni sabe, ni conoce la Biblia y aborrece a los que predican y no saben que ellos mismos necesitan la ayuda. Pero escuche cómo era la actitud de Saulo de Tarso. Pero cuando Cristo lo cambia a usted, tiene un propósito. Y el propósito primordial es que le prediquemos a alguien más a Cristo, le hablemos de Cristo. ¿Usted conoce la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? Escuche. En 26 y verso 9, y luego vamos a tocar el punto que quiero decir. Y hablando el apóstol Pablo dice: yo ciertamente había creído ni deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, en contra de Cristo el Salvador del mundo. Lo cual también hice en Jerusalén y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Así que si usted cree que es un camino de rosas venir al Señor, está equivocado. Una de las cosas, hermano, que el Señor dice: en este mundo tendréis muchas tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando una persona persigue a un cristiano, está en contra de Cristo. Y alguien tiene que oír esto, hermano. Entonces podemos decir, en el verso 26, que dice: ocupado yo en esto iba a Damasco, y conoce la historia del apóstol Pablo, que era Saulo, ahora era Pablo. Pero quería tocar esto. El verso 17. Dice Cristo: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Arrepentidos y convertidos, hermanos. Entonces un hombre rústico, hermano, siguiendo la iglesia, tuvo un encuentro personal con Cristo. Y cuando estaba, hermano, solamente el Señor, hermanos, una luz que sobrepasó los rayos del sol, y cayó Saulo de Tarso y los que iban con él al suelo. Y ahí entró, hermano, el temor a Saulo de Tarso. Reconoció que estaba en contra del Salvador del mundo. ¿Quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Pero levántate. Levántate. Ahora aquí dice el 17, hermano.
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Esa es la decisión, hermano, de volverse del mal pecado, hermanos, a Cristo. Pero ahorita hay un arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador. Nadie le tuerce el brazo para que acepte a Cristo. La misma palabra del Señor sale y hace lo que quiere y no vuelve atrás vacía. En otra palabra, llega a la conciencia y llega al corazón y la persona tiene un libre albedrío, aceptar o rechazar. Entonces, por eso el arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador, hecha posible mediante la gracia capacitadora dada a él, dada al oír el Evangelio y creer en Cristo. Hechos 11:21. Por eso la palabra, hermanos, se predica y la persona escucha. Hechos 11:21. Escuche lo que dice la palabra. Hechos 11:21. Bien, bueno escuchar esto, porque no te vengan preguntas. ¿Y por qué? No iba a la iglesia y ahora tienen otra. No comían del mismo plato y mira ahora. Hermano, cuidado. Pero el que se va a firmar, se va a firmar. Pero necesita reconocer que necesita del arrepentimiento. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En otras palabras, hermano, esos días del trío, cuando se predica y la persona acepta, es una decisión de cada persona. Nadie va a torcer el brazo y Dios nadie la fuerza a nadie. Tomás se los dice que va a venir un día que ojalá que no nos quedemos aquí para cuando Cristo venga. Ahora, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. No a una dominación, no a un grupo, a Cristo. Amén. Por eso el arrepentimiento. En tercer lugar, escuche, Padre. La definición de la fe salvadora como un simple confiar en Cristo como Salvador. Es totalmente insuficiente a la luz. Exigía que Cristo hace del arrepentimiento. En otras palabras, es totalmente insuficiente a la luz que exigía que Cristo hace del arrepentimiento. Él define la fe salvadora de una manera que no incluye necesariamente un rompimiento radical con el pecado y distorsionar de modo peligroso
el punto de vista bíblico de la redención. La fe incluye el arrepentimiento. Siempre es una condición para la salvación. Amén. Marcos 1:15 y 14:15. La Biblia lo enseña. Tiene su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Y lo leemos, hermanos, para que usted lo pueda leer cuantas veces desee usted, o cuando le pregunten, usted sepa cómo hablar. Escuche lo que dice. Después de que Juan, escuche, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el evangelio. Amén. Entonces, hermano, cuando usted habla de definición salvadora, tiene que ver arrepentimiento. No nomás aceptar y decir, no. Tiene que ver un comprendimiento. Escuchar lo que dice la palabra, lo que dice el evangelio. Cristo lo predicó y yo creo que es la predicación que nosotros debemos repetir a todos los que tenemos, que lo rodean. Después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿De qué nos arrepentimos? Trataba de figurar, hermanos. ¿De qué tiene que arrepentirse la persona? Muchos dicen: pero yo no tengo que arrepentirme, yo vivo bien. Pues sin arrepentimiento no hay, hermanos, una salvación verdadera. Amén. Si uno no siente dolor, si no siente en su ser que ha ofendido a Dios, que ha hecho muchos males, no entiende lo que es arrepentirse, o ignora, una de dos. Pero preguntaba yo, ¿qué quiere decir arrepentirse? Que tenía contestación. De la mentira, de echar mentiras, de robar, de hacer tranzas y tantas cosas. Digo, verdaderamente, la mentira es una cosa grave, hermano. Y esas mentiras aún en el pueblo de Dios, día tras día se practican. Cuando usted le dice al pastor: voy a estar mañana en la iglesia, y no está, es una mentira. No era necesario que me dijera. Era una mentira. Yo reconozco que hay razones justas, pero cuando es lo más, es una mentira. El fraude, robar es algo grave. No hay salvación sin un arrepentimiento. Y no hay un arrepentimiento genuino, sino deja los malos caminos, los hábitos, de practicar ciertas cosas que se practicaban en el mundo cuando estábamos esclavizados a nuestro amo, que era Satanás. Y todavía entre el pueblo de Dios se practica mucho, pero necesita haber un arrepentimiento para que haya una salvación genuina, para que pueda ser útil en las manos del Señor y que la gente cree lo que le hablamos. Amén. Solo que, ¿de qué me arrepiento? De tantas cosas que uno mismo sabe
Yo no te estoy diciendo lo más que yo miro, la mentira, el robo, el engaño, eso es malo. Por eso, hermanos, el arrepentimiento es necesario. En cuarto lugar, escucha, hermano, ¿cómo se llama el tema de este mensaje? Arrepentimiento. Y ahí estamos explicando lo que es el arrepentimiento. Cuarto lugar, el arrepentimiento fue un mensaje fundamental de la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento los profetas, hermanos, tenían, hermanos, un mensaje fundamental que se basaban, hermanos, en el arrepentimiento. Podemos mirar ahí Jeremías, hermanos, 18:8. Jeremías 18:8. Dice la palabra ahí en Jeremías 18:8. Escuche, hermano. Que no prestare a interés, perdón, no sé si quiero. Gloria a Dios. Jeremías 18:8. Y ese era un mensaje fundamental, hermano. Por eso Dios mandaba al profeta y el profeta predicaba y Dios tenía misericordia. Pero ¿qué decía el mensaje de Jeremías? Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios había pensado traer mal, pero mandó a Jeremías y se quería el mensaje, Dios se arrepentía de ese mal. Era un mensaje, hermano, fundamental, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, el arrepentimiento. El Ezequiel 18:30. Usted tiene Ezequiel 18:30, escuche, hermano. ¿Lo tiene? Este es el mensaje que hablaba yo directamente por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Un mensaje de arrepentimiento. Y esto era fundamental. Dios les daba la oportunidad que si oían el mensaje del profeta y se arrepentían, Dios aplacaba la ira. Escuche. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertidos, apartados de todas vuestras transgresiones, y no seréis la iniquidad causa de ruina. ¿Usted cree que Dios, hermano, nunca se interesaba por el bienestar de la humanidad? Sí. Pero el tema en medio era que le mandaban los profetas. ¿Y qué dice Malaquías, hermano? Malaquías capítulo 7 o 3:7, fíjense lo que dice Malaquías. El último, hermanos, libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volver?
mensaje fundamental era que escucharan el pueblo a los profetas y obedecieran lo que Dios hiciera. Pero desde nuestros padres se han apartado. Pero si se vuelven, Dios también se vuelve. Es un mensaje, hermanos, de bendición, de restauración, de volver a una vida feliz, contenta y servir a Dios con un corazón sincero, arrepentido, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, déjame decirte, Juan el Bautista, en el libro hermano de Mateo, capítulo 3 y verso 2, que dice, ese es Jesús, hermano. Y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje de Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Si no crea Juan el Bautista, no crea el pastor. ¿Qué es lo que dice Jesús? En el libro de San Mateo, capítulo 4, y verso 17. Este Jesús hablando. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se fija, hermano? Necesitamos siervos y siervas de Dios que se consagren, que se arrepientan para poder alcanzar al perdido. Ahorita, hermanos, el príncipe de este mundo es Satanás. Y mucha gente está siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. Y hay mucha desobediencia. Ahí en el mismo libro de Mateo 28, 18, 3 dice, escuchen, y dijo, de cierto digo, que si no volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Mismo Cristo. Solo que esto es interesante, que nosotros hablemos. Vemos el mensaje fundamental de los profetas del Antiguo Testamento. Vimos, hermanos, el mensaje de Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Vimos el mensaje de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los creyentes del Nuevo Testamento, que es usted y yo. Los creyentes del Nuevo Testamento, hermanos, en el libro de los Hechos 8:38. ¿Tiene su Biblia? En el libro de los Hechos 8:38. Es el mensaje, hermanos, de hoy, en estos días. El libro de los Hechos 2:38, perdón. Y no se nos pongan serios, hermanos. Es lo que le va a ayudar a usted cuando usted se piensa decaído y piensa que ya no la puede hacer. Hay un Dios que se interesa. Un Dios que no lo desampara. Cristo mismo dijo, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Si usted cree que nadie está orando por usted, tenemos ese Cristo que lo salva a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Pero ¿qué dice, hermanos? Hechos 2:38. Dice,
Pero les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el mensaje para hoy. El pueblo, Dios le dice al pueblo: arrepentidos y convertidos, para que recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y Hechos 8:22 dice: arrepéntese pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sabe quién fue ese mensaje? Cuando se convirtió, hermanos, un brujo, un mago, cuando predicaba Pedro, y este quería dinero para que él también tuviera el don para poner las manos en los enfermos, pues las personas y recibieran el don del Espíritu. Y Pedro lo arrepintió. Ese mensaje para nosotros en estos días, hermano. Ahora, si no se predica en eso, hermano, la iglesia no puede llegar a estar fuerte. Cualquier cosita la va a marear y es peligroso. Igual que ya conozca a Dios, hermano, es duro regresar para atrás. No para asustarlo, pero hermanos, yo no he visto ninguna persona, pensar usted, que haya conocido a Cristo y haya vuelto y que le vaya bien, porque ya conoció la verdad. La Biblia dice también: horrenda cosas que yo vivo y quiero volver atrás. Ya no hay remisión para el pecado cuando ya sabe la verdad. Pero Lucas 24:47, escuche lo que dice, hermano. Estamos hablando del arrepentimiento. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, y que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley, y en Moisés, y en los profetas y los salmos. Y luego el 47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, yo quiero decirle que el arrepentimiento es cuando la persona oye el Evangelio y lo cree y lo acepta. Eso tiene que ser una decisión del corazón, porque para eso se predica. Cuando tú puedes ser pastor, puedes ser evangelista, puedes ser escritor de libros, puedes ser un obrero laico, pero si no te estás esforzando por llevar a otros a Cristo, no estás cumpliendo lo que dice la Gran Comisión. No estás cumpliendo lo que dice la Gran Comisión. Conforme en Mateo 28:19. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Mas el que no creyere, yo quiero decirte, pueblo de Dios, no te examines por nada. No estás solo. Las
leves tribulaciones que ahorita que estamos pasando, eso no se comparan con la gloria venidera. He aquí estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin. Toma la autoridad que Cristo te ha dado. Cristo dice en el libro de Lucas capítulo 9, verso 1 y 2. He aquí os doy potestad sobre toda la fuerza del diablo y nada los dañará. Que ya no te temorice el cucuy, como muchos dicen, hermano. No te temoricen los espíritus del mundo. La sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario te cubre y te libra de todo mal. Estamos protegidos bajo la sangre del Cordero de Dios. Y por eso estas señales seguirán para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tienen pecado les son perdonados, o el enfermo poner sus manos y sanarán. Hermano, es una bendición poder reconocer el poder que opera en el cristiano cuando te somete a Dios 100%. No hay que temer ni que desconfiar. El Señor dice, estoy con vosotros, estoy con vosotros. ¿Cómo está el Señor con nosotros? Por medio de su Espíritu Santo, somos templo del Espíritu de Dios. Y por eso me atrevo a hablar de esta manera. Ya el diablo no me asusta ni me atemoriza. Tengo tiempo de reconocer las artimañas de Satanás y me da, hermano, algo de mirar que muchos cristianos son útiles y tienen potencial y no la usan. Aleluya, amén. Pero en esta noche te felicito porque estás en la casa de Dios. Aleluya. No te descuide la salvación. Hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Se pagó un precio muy caro por nuestra salvación. La sangre del Cordero de Dios, en un sacrificio vivo, vino a morir por nuestros pecados. Necesitamos obreros, siervos de Dios, gente santa, gente apartada del mal, para poder llevar este evangelio. Donde quiera que se predique el arrepentimiento, hermano, se está cumpliendo lo que dice el Señor. Por eso nos atrevemos a orar por las personas que están enfermas. Y deseo orar siempre, hermano, después de que se predica. Porque yo sé que hay mucha gente que estoy viendo. Y quisiera un milagro para los seres amados que están enfermos. Quizá están en parálisis, en silla de ruedas. O el doctor no le da mucha esperanza. Pero hay un Dios que tiene la última palabra. Cristo vino específicamente a dar vida. Aquellos que tienen familias que no han querido nada con Cristo, tú puedes clamar. El Señor dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad los oye. Y si sabemos que los oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos la petición que le hemos hecho. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Si tú pides por tus hijos, tus hijas, tus familiares, cuando menos esperas, están en las plantas del Señor. Pero está en usted y yo que lo pongo firme, que verdaderamente hay un arrepentimiento genuino. No es suficiente con levantar la mano y aceptarlo, es creer. Estas señales serán para los que creen, y para los que creen todas las cosas les son posibles. Se pone en pie para orar por usted una vez y también por aquellos que escuchan este mensaje a través de video. Póngase en pie, yo solamente voy a clamar lo que el Señor dice. Esta es la confianza que tengo en ti, Jesús. Tú has dicho que si pidemos conforme a tu voluntad, tú los oyes. Y si sabemos que tú los oyes, tenemos la petición que te hayamos hecho. Te ruego por la grey. Señor, no permitas que ninguno
se pierda. No permita que se desanimen ni que el enemigo los engañe. Ahí donde se encuentra, que tu Espíritu Santo les redarguya, tu Espíritu Santo les ayude a confiar de que tú eres fiel y que tú lo que prometes, tú lo cumples. Tócalos, Señor, que no se pierdan. Cúbrelos con esa sangre preciosa y protégelos y líbralos de todo engaño del enemigo. Si en este momento están pasando por tribulación, problemas, situaciones adversas, atamos y ligamos y reprendemos toda cosa contraria y proclamamos liberación para las almas, para las familias enteras. Levanta el gozo, levanta, Señor, la alegría, hagas milagros, hagas maravillas para que tu nombre sea glorificado. Y en este momento el poder del Espíritu Santo administra los corazones y traiga liberación, traiga sanidad y venga el gozo a tu pueblo y puedan lograr el propósito de hablar con poder la palabra del arrepentimiento para que venga esa salvación, esa liberación y podamos cambiar de amos del Satanás a Cristo y podemos recibir tu bendición. Reciban sus milagros que están enfermos y glorifiquen a Dios. Este es el mensaje del arrepentimiento. Solamente abre tu corazón y deja que Cristo administre y mirará la diferencia. Dios me los bendiga, que los guarde. Dejo aquí el lugar a quien le corresponde. Amén.